Bueno, son las 10:08. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Estamos contentos de poder estar aquí transmitiendo día sábado, hoy al menos 4 de febrero. ¿Sí? Andrea, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Sí, por YouTube y por Instagram estamos transmitiendo, ¿cierto? Esta clase, una clase práctica y que lo que busca, ¿cierto? Es que podamos compartir unas herramientas. Estas herramientas, estos métodos, en el fondo, buscan poder ayudarnos a salir de manera consciente al mundo astral. Es decir, desdoblarnos conscientemente en las oportunidades que nos durmamos habitualmente en la noche, pero puede ser en cualquier momento del día para poder, ¿cierto?, alcanzar el desdoblamiento astral, que es un objetivo súper importante para aquellas personas que vamos interesándonos en el conocimiento de sí mismo, en poder adentrarnos en nuestra propia, ¿cierto?, psicología, poder conocer, comprender por qué y para qué estamos en esta experiencia, ¿sí? Ahora bien, esta clase, que es práctica, porque lo que vamos a ver son, ¿cierto?, los mantras para el desdoblamiento astral. Es bueno que tengamos un recordatorio de qué es el desdoblamiento astral, primero, y luego ir comprendiendo por qué es importante desdoblarlo. Cualquier duda, cualquier consulta la pueden ir haciendo por Instagram o por YouTube y poder hacer sus preguntas. Lo que tengan duda, por favor, pregúntenlo. Estamos nosotros aquí para poder dar respuesta y ayudarnos, ¿cierto?, en este proceso que es de importancia. Fíjate, el desdoblamiento astral es un proceso tremendamente natural y necesario. Natural porque en realidad ocurre todas las veces que nosotros nos vamos a acostar, a dormir. Cada vez que nos acostamos, ¿cierto?, y nos dormimos, se produce el desdoblamiento astral de manera natural. Quiere decir que en realidad no es un fenómeno del cual tengamos que tener miedo, complicaciones o, ¿cierto?, algún tipo de aprehensión. No, siempre ha ocurrido y siempre va a seguir ocurriendo. La única diferencia es que estamos queriendo hacer que este proceso se haga de manera consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Que nos demos cuenta, que lo percibamos, que lo conozcamos, que lo hagamos a voluntad, ¿cierto?, esta salida en astral. ¿Por qué es necesario el desdoblamiento astral? Fíjate, nuestro cuerpo físico es una parte de nuestra realidad. Nosotros no somos solamente el cuerpo físico, ¿cierto? Tenemos un cuerpo vital, o el aura, que también se conoce, ¿no? Esa aura que a todos nosotros, ¿cierto?, nos envuelve, permite la revitalización del cuerpo físico, es decir, la renovación. Todas las veces que nosotros nos dormimos, ¿cierto?, en la noche ocurre que el cuerpo vital toma o hace un trabajo en nuestro cuerpo de recuperación, de regeneración. Buen día, Elian, bienvenida también por ahí en YouTube. Jenny Arte Terapias, por ahí se conectó también en Instagram. En fin, Piernas Babosas, me encanta ese nombre. Oye, entonces, claro, resulta que si nosotros no dormimos, resulta que si nosotros no tenemos, ¿cierto?, el sueño nocturno, el cuerpo vital no puede hacer su trabajo de regenerar el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque cuando nos acostamos a dormir, nuestra psiquis, nuestra psicología sale del cuerpo físico y permite el trabajo del cuerpo vital. Mientras nuestro cuerpo físico esté siendo ocupado por la psiquis, por nuestra alma, el cuerpo vital no puede ejecutar ese trabajo. Te doy como ejemplo, cuando alguien se ha trasnochado, cuando una persona ha llevado, ¿cierto?, una noche o hasta dos sin dormir. ¿Qué pasa con nosotros en esa situación? ¿Cómo andamos ya al segundo día? Realmente, ¿cierto?, es difícil funcionar. Ya anda uno, ¿cierto?, con sueño, dice uno, no ha dormido. Sí, no solamente eso.
sino que además no se produció una regeneración, una recuperación del cuerpo físico. Eso es lo interesante ir comprendiendo. Entonces es necesario que salga el cuerpo físico, perdón, el cuerpo vital regenere cuando salga nuestra, ¿cierto?, psicología en la noche. Entonces, el desdoblamiento, la salida de nuestra psiquis es necesaria para que el cuerpo vital haga esa regeneración. Hay una pregunta, dice Andrea, ¿inciden los medicamentos para dormir en este proceso? Mira, aunque uno tome medicamentos para dormir, igual se va a desdoblar. Ahora, lo que pasa es que si nosotros estamos bajo algún tratamiento, alguna necesidad de un medicamento, eh, habitualmente se va a producir el sueño de una manera en que nosotros no tengamos conciencia de eso. Es decir, nos vamos a quedar dormidos en un instante y no nos dimos cuenta porque esos medicamentos van a actuar en nuestro sistema central, ¿cierto?, en nuestro sistema nervioso y lo van a llevar, lo van a inducir al sueño de una manera en que nosotros no tengamos, ¿cierto?, un conocimiento, perdón, una conciencia, mejor dicho, ¿cierto?, de ese fenómeno. Entonces, lo que estamos buscando gradualmente es que nosotros tengamos conciencia de esa salida astral. Más sin embargo, si hay una especificación médica, no abandonar los medicamentos, por favor, no abandonarlos. Haga uno siempre su tratamiento y poco a poco, ¿cierto?, en la medida que uno empiece a trabajar sobre su propia psicología, probablemente en un futuro, tal vez no tan lejano, podrá quizás prescindir de esos medicamentos, pero siempre, siempre, ¿cierto?, ir a cumplir lo que desde el punto de vista médico se nos está, ¿cierto?, sugiriendo, ¿sí? Entonces, poco a poco, pues puede que se dejen estos medicamentos, hay que ser muy cauto en eso, no tomar decisiones, ¿cierto?, apresuradas. Bueno, entonces lo interesante es que nosotros hagamos consciente la salida del cuerpo astral, de tal manera que es algo cierto que ocurre todas las noches, pero que ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que ocurra, pero sobre todas las cosas vamos a poder salir de nuestro cuerpo físico de manera voluntaria. Esto es importante comprender también que nuestro cuerpo físico y nuestra psiquis están permanentemente unidas, ¿sí? Nuestra psiquis puede viajar por donde fuera, ¿cierto? Nuestra alma se puede mover en cualquier lugar y luego volver al mismo cuerpo físico, a nuestro cuerpo físico, porque nosotros estamos unidos por lo que se conoce por el cordón de plata, ¿cierto? El cordón de plata es un verdadero hilo, ¿cierto?, que se extiende hasta el infinito, tiene, ¿cierto?, no tiene ninguna dificultad en moverse, desplazarse uno y luego volver a su cuerpo. Bueno, entonces eso también es importante para comprender que no pasa nada. Nos desdoblamos todas las noches, pero nosotros necesitamos ahora y buscamos hacerlo conscientemente. Desde ahí ya estamos derribando ciertos miedos, temores que pudieran haber. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primero saber que existen diversas técnicas, métodos para poder desdoblarnos astralmente. Pero ¿para qué desdoblarnos? ¿Cuál es el objetivo? Ese es un gran, cierto punto. Porque cuando nosotros no tenemos un objetivo preciso del por qué o el para qué estamos haciendo algo, eso que estamos haciendo no tiene tanta fuerza, tanta energía, que cuando sí tenemos, ¿cierto?, una motivación, un por qué lo estoy haciendo. Entonces es muy importante que tengamos una motivación, una razón para desdoblarnos astralmente, una razón poderosa que nos empuje, nos llene de voluntad, de ánimo para desdoblarnos. Eso es importante. Uno de los primeros, ciertos elementos de motivación, ¿permiso?, es la propia experiencia. Es decir, es poder experimentar por sí mismo. Es poder dejar de creer que existe o que es posible desdoblarse astralmente, sino que empezar uno a vivir. Esa es una de las principales y primeras motivaciones. Luego uno va a empezar a encontrar, y luego lo vamos a nombrar aquí, otras motivaciones de otras índoles, mucho más poderosas que el solo hecho de salir del cuerpo, que eso es muy natural. Entonces, luego de que expliquemos los mantras, vamos a pasar a todo esto de las motivaciones y los objetivos, ¿sí? Lo que vamos a explicar de manera importante, ¿cierto?, y de lo que trata esta clase, es de explicar
¿Cómo nosotros vamos a lograr desdoblarnos astralmente? A través del uso de estas herramientas que son los mantras. Como dije, hay variadas herramientas, pero hoy vamos a utilizar la herramienta de los mantras para el desdoblamiento astral. Mantra es una palabra que tiene un poder particular. ¿Cuál es ese poder particular? Es la posibilidad, el poder de despertar nuestra conciencia en el mundo astral. ¿Por qué nosotros, cierto, no salimos conscientemente en astral? Es porque nuestra conciencia está dormida. Y está tan dormida que todo lo que vivimos en el día, aunque nosotros no nos demos cuenta, lo hacemos de manera dormida. Y de la misma manera, cuando vamos en la noche y nos desdoblamos, seguimos haciendo las cosas de manera dormida, con la conciencia dormida. A eso nos referimos. La conciencia no está activa, está dormida. Si nosotros tuviésemos la conciencia activa en el día, es prácticamente seguro que vamos a obtener la conciencia despierta en la noche. Ese es otro aspecto que luego nos vamos a, ¿cierto?, dar cuenta y lo vamos a explicar también en el transcurso de esta clase. Entonces, lo que hacemos nosotros con el mantra es que ponemos en actividad, ¿cierto?, nuestra conciencia para que despierte en la noche. Ese es el poder que tiene los mantras. Mantras son palabras que tienen un poder especial, en este caso, los mantras que vamos a ver para desdoblarnos en la noche. Bueno, dice Andrea, buena pregunta, dice, ¿cómo logramos concentrarnos y no evadir, estar más despiertos? Muy bien, eso, ese es uno de los objetivos. Nosotros vamos a ir comprendiendo poco a poco que el fundamento de la concentración es la atención. Nuestra atención en la vida, en el día a día, está dispersa. Como decía cuando uno iba al colegio, le decían, oye, uno ve pasar una mosca y se queda mirando la mosca. ¿Por qué? Porque no tenemos un control de la atención. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos una psicología que está llena de personas, que aunque nosotros no lo creamos, que tienen todas distintos intereses. Hay, ¿cierto?, personas dentro de nosotros que les fascina el celular. Entonces, uno donde sea que puede, agarra el celular y mira el celular y... Perfecto, la atención se va allá. Pasa, ¿cierto?, una persona del sexo opuesto y viene, ¿cierto?, una persona dentro de uno, de la psiquis de uno, que le gustó a esa persona. Entonces la atención se fue para allá, mirando, ¿cierto?, a esa persona del sexo opuesto que le gustó. Vio algo, ¿cierto?, en una vitrina, por ahí iba caminando, vio algo en la vitrina y se detiene y cambia de dirección y se pone a mirar eso que está en la vitrina. La atención, ¿cierto?, fue capturada, producto de que hay una persona dentro de uno que le interesó eso que está en la vitrina. Esas personas que están dentro de uno, que toman esas decisiones a cada instante, que lo hacen comer a cualquier hora, que lo hacen mirar para donde sea, etcétera, etcétera, esos son los defectos psicológicos. Ese es el ego, que nosotros vamos a estar mencionando habitualmente en el curso, y que dominan nuestra atención, y por lo tanto estamos desconcentrados. Esa es una dificultad para tener la conciencia despierta. Poco a poco vamos a aprender, a través del curso, ¿cierto?, a mantener nuestra atención en nosotros, de tal manera de empezar a ejercitar la concentración y poder desarrollar cualquier práctica, cualquier técnica, ¿cierto?, sin evadir, como muy bien pregunta Andrea, y llegar a estar y comenzar a estar despiertos aquí y ahora. ¿Vale? Esa es, ¿cierto?, parte de lo que enseñamos en el curso y lo que vamos a ver en la clase. Elian dice, no podría percibir estos fenómenos que me roban la vida sola, gracias por compartir. Bueno, claro, esto necesitamos todos siempre de colaborar, ¿sí? Y eso es lo importante. Para eso estamos. Entonces, nosotros vamos a hacer este ejercicio de los mantras de tal manera que vamos a despertar nuestra conciencia sí o sí en el mundo astral si hacemos el ejercicio de manera adecuada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la manera adecuada? Es que seamos capaces de mantener
la pronunciación lo más adecuado posible, más justa, más correcta, y sobre todas las cosas que nuestra atención esté centrada en la mantralización. Cuando llegue la hora de acostarnos, hoy, no mañana, hoy vamos a hacer el mantra de los que vamos a explicar que más nos acomode. Vamos a hacer ahora un ejercicio con distintos mantras. Por favor, cada uno de ustedes repita los mantras que vamos a ir mencionando y naturalmente se va a dar cuenta de alguno que le parezca más cierto, que le haga más sentido, que se sienta más cómodo. Entonces uno va a hacer su mantra verbalmente, decirlo, va a decir, pronunciarlo, ¿cierto? Con el verbo articulado, como se conoce, y luego lo va a decir mentalmente, es decir, el verbo silenciado. Siempre al ritmo de la respiración. Es importante que comprendamos que para desdoblarnos astralmente tenemos que estar muy tranquilos, relajados y sobre todas las cosas, ¿cierto? Con una respiración armoniosa. Nadie se va a quedar dormido si está, no puede, ¿no es cierto? Que está alterado. Pero si poco a poco inhala por nariz, exhala por nariz, suavecito, tranquilo, natural, va a ir atrayendo el sueño. La respiración es muy importante para este ejercicio y para todo lo que vamos a explicar en el curso. Naturalmente va a ir atrayendo el sueño. Eso es importante, tomarse del sueño como un hilito, ¿sí? Irlo poquitito a poquitito trayendo con la respiración. Y en esto que va respirando, va a ir repitiendo, ya ahora mentalmente, el mantra que le hace sentido, que quiere experimentar, que quiere poder poner en práctica. Bueno, entonces, de esa manera, lo que va a pasar es que esta misma noche, uno se va a ver ya despertando en algún lugar dentro de un sueño, dentro de una situación, y se va a dar cuenta que está en ese mismo instante en un sueño. Cuando ocurra eso, quiere decir que logró despertar su conciencia en el mundo astral. Es fundamental darnos cuenta de eso, porque cuando ocurre, quiere decir que hemos tenido la capacidad de poner nuestra conciencia activa. Es la clave para esto, ¿sí? Vamos a ver los mantras y luego vamos a seguir profundizando en esta información, ¿sí? Para esto, ¿cierto? Vamos a ver 5 mantras, no más. Estos mantras, es importante, lo vamos a decir ahora en voz alta 5 veces, ¿sí? Vamos a hacer el primero, lo vamos a pronunciar 5 veces de manera, ¿cierto?, verbal. Yo lo voy a vocalizar, usted ahí en su lugar lo hace también. ¿Por qué es importante hacerlo? Para que cualquier consulta, duda que surja, uno la pueda, ¿cierto?, aclarar, ¿sí? Y luego de hacerlo, el primero lo hacemos 5 veces verbalmente y luego lo vamos a seguir pronunciando 15 veces, pero en silencio. Cada uno, ¿cierto?, mentalmente lo va a ir haciendo en silencio. 15 veces, más o menos, ¿cierto? Vamos a llevar el tiempo. Lo importante, ¿por qué es que uno lo haga ahora 15 veces mentalmente? Es porque uno ahí se va a dar cuenta de cómo le hace sentido o no un mantra u otro, ¿sí? Ese es un detalle bien importante, darse cuenta cuál es el que le produce mayor, ¿cierto? Atrae el sueño. De hecho, se va a dar cuenta que va a atraer el sueño mucho más claramente uno u otro de estos mantras. Ok, entonces los mantras que vamos a ver son, ¿cierto?, el faraón, el la, ra, la vocal O, la consonante R y la consonante S. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver el primero, lo vamos a repetir 5 veces verbalmente y luego lo vamos a seguir repitiendo 15 veces de manera mental. Entonces, como todo esto tiene que ser con el ritmo de la respiración
atrayendo al sueño, hay, ¿cierto?, un ritmo que tiene cada mantra. Yo lo voy a explicar, lo verbalizamos 5 veces y luego lo internalizamos durante 15 veces más, ¿sí? Para que quede grabado y uno ya vaya conectando con el mantra, como dije. El primer mantra en faraón. Al hacer el faraón, mantengamos una imagen de una pirámide, acá, frente a nosotros. ¿Sí? Una pirámide puede ser de Egipto, una pirámide mexicana o de otro lugar, ¿cierto?, que tengamos noción, conocimiento de una pirámide. Una pirámide simplemente, ¿cierto?, como lo es, no tiene que ser de algún lugar necesariamente. Pero la palabra faraón, ¿cierto?, tiene un poder muy particular. Todos los mantras tienen ciertos poderes y en este caso nos conecta con esa energía, ¿cierto?, de la cultura y la sabiduría, ¿cierto?, de los faraones. Ahora, este mantra lo vamos a hacer en un solo, ¿cierto?, en una sola exhalación. Entonces, cuando uno inhala por nariz y al exhalar hace faraón. 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 15 veces mentalmente. Bueno, ahí vamos viendo cómo el mantra tiene cierto un efecto, ¿cierto? Y al exhalarlo, vamos, ¿cierto?, pronunciando muy suavemente, con un ritmo muy, muy tranquilo. Y se va a ir produciendo este efecto. Ahora vamos a ver el segundo, ¿sí? El segundo es el la ra.
El ra, ¿cierto? La R es así como rrr. Para eso la lengua, la punta de la lengua, la tocamos en el paladar, suave, y hacemos, y exhalamos con la boca, abriendo aquí la boca, la mandíbula, así, que corra aire por al lado. Rrr, rrr, así. Rrr, rrr, que corra aire por al lado de la lengua, así, y al salir, la lengua a moverse y se produce ese es un ronroneo, ¿cierto? Pero más aquí en el paladar. Entonces, el mantra tiene dos porciones, es decir, la, ra, ¿sí? Al hacerlo, vamos a llevar la atención aquí al entrecejo, aquí. Muy, muy tranquilamente, ¿cierto? Nuestra atención ahí, en ese punto. Lo vamos a hacer por 5 veces y luego lo repetimos mentalmente 15 veces para que se grabe este sonido, ¿sí? Entonces, lo hacemos así. La, ra, la, ra, la, la, quince veces ahora mentalmente.
Bueno, nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Cada uno tiene su forma, su energía. Y este, ¿cierto? Es un mantra que va trayendo también muy suavemente el sueño. Entonces vamos a ver el tercero de los 5, ¿cierto? Este mantra es la vocal O. La O, vocal O está directamente conectada con nuestro chakra cardíaco. Aquí, ¿cierto? En el plexo cardíaco. Entonces vamos a llevar nuestra atención, va a estar centrada aquí en el corazón. La Ra era aquí, ¿sí? Y la O es aquí. Entonces, la O simplemente es la vocal extendida. Entonces, al inhalar y luego al exhalar pronunciamos la O. Suave y el tiempo que dura nuestra exhalación. No forzar ni, ¿cierto?, estar sobre exagerando la duración, porque eso va a espantar el sueño. Lo importante es que mantengamos el sueño muy suave, ¿cierto? Lo vayamos atrayendo. Entonces, vamos a hacerlo 5 veces verbalizado y luego 15 veces, ¿cierto? De manera mental para ir grabando el sonido y conectando con el que más nos acomode, ¿sí? Esto es un curso práctico, necesitamos experimentar directamente, dejar las teorías para poder vivenciar. Y esa es la idea. Entonces, inhala por nariz. Mentalmente ahora. Bien. Ahí tenemos, ¿cierto?, el tercero. Poco a poco es necesario, ¿cierto?, mantener la tensión en el corazón y exhalando con la voz, mantener bien. Vamos a ver el cuarto, que es el mantra R. Habitualmente a las personas les cuesta un poquito, pero es muy sencillo. Pones la punta de la lengua en el paladar suave, sin presionar, solamente poner, y exhala el aire alrededor, ¿cierto?, por la misma boca, pero alrededor de la lengua. Y eso va a hacer vibrar la lengua. Rrr, 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 es así. Es como muy particular, es como un ronroneo.
Inclusive mientras más agudo, es mejor. ¿Sí? Es mucho más, ¿cierto? Agudo, como un arrullo. ¿Sí? Como que un arrullo, ¿cierto? Cuando arrullan el bebé, ¿cierto? Hay un sonido ahí muy sensible, muy básico. Vamos a hacerlo 5 veces, ¿cierto? Verbalizado, y 15 veces después mentalmente. Vas a darte cuenta cómo el sonido mental es distinto al verbalizado. Siga mental. Bien. Ahí vamos viendo, ¿cierto? Y porque, claro, el corazón, en la O, nos íbamos a la imaginación del corazón. En el faraón, la concentración era la pirámide, ¿sí? En la Ra, en el entrecejo. Pero en el mantra R, la visualización, la imaginación, la vista, la atención tiene que irse a la laringe, ¿cierto? Porque aquí es donde vibra. Como un ronroneo aquí en la tráquea, en esta parte, ¿sí? Entonces es importante que ahí acompañemos el mantra, la visualización, ¿sí? Y la respiración que vamos a ir haciendo, inhalando y exhalando. Y al exhalar vamos pronunciando el mantra, atrayendo el sueño. Existen muchos mantras, ¿no? Estos 5 son algunos. Uno se puede desdoblar hasta con el mantra mamá. O sea, es que eso es, uno dice, pero ¿cómo? Bueno, las palabras tienen un poder, ¿sí? El último mantra que vamos a ver, por lo menos dentro de esta explicación, es el mantra S. La S, ¿sí? Es un ceseo. Entonces, vamos a llevar la atención aquí también, aquí al entrecejo. Vamos a pronunciar la S cada vez que exhalemos y luego, ¿cierto? Lo vamos a internalizar, lo vamos a hacer de manera mental. Entonces, el mantra es así.
mentalmente ahora. Bien. Ahí ya vamos viendo el efecto, ¿cierto?, que va teniendo, que es casi inmediato, empieza a atraer el sueño muy, muy fuerte. Y eso es lo que buscamos. Porque lo que va a ocurrir es que el mantra va a despertar la conciencia estando ya en el mundo astral. Hágalo hoy día. Hoy tiene que desdoblarse, sí o sí. Es un propósito, es una forma, ¿cierto?, en que nosotros vamos a tener que enfrentarnos a esta experiencia, que es ir a hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando exhalemos, hacemos la mantralización, más o menos, ¿cierto?, son unos 5 o 6 segundos que dura la exhalación, muy, muy natural, pero siempre a un ritmo, atrayendo el sueño, e inhalando siempre suave, ¿sí? Lo que buscamos es atraer el sueño, no espantarlo. Y lo importante es que usemos un mantra de los que hemos visto, uno, porque cuando uno empieza a divagar y elige uno, después a los 2 minutos empieza con el otro, después sigue con el otro, entonces no está haciendo nada. Hoy día utilice uno de estos 5, elija el que más le hizo sentido, el que más le pareció, ¿cierto?, atractivo, y póngale todo el ánimo para desdoblarse hasta que ya, ¿cierto?, se logre desdoblar. Hay una pregunta, dice, de Tiernas Babosas: si uno está activa en la noche, ¿se puede hacer siempre para dormir? Me dio mucho sueño. Claro, es una muy buena fórmula de poder desdoblarse, y aunque uno esté muy activo, si se recuesta, hace primero una inhalación, una exhalación muy sencilla, un poquitito, un ratito, y luego ya vocaliza el mantra que quiere y empieza a hacerlo mentalmente después, ¿cierto?, que lo verbalizó, y va a empezar a atraer el sueño, así como dije, como un hilito, ¿cierto? Y se va a empezar a apoderar de uno el sueño y se lo va a llevar a dormir. Pero la conciencia va a quedar vibrando de tal forma que va a despertar en la noche. Hágalo para que no tenga que creerme. A mí no me tiene que creer. Ni a mí, ni a nadie. Lo que tiene que hacer uno es comprobarlo, a hacerlo, ponerse, ¿cierto?, la meta de lograr el desdoblamiento astral consciente hoy. No para mañana, no para un mes, no para el próximo año, no para cuando tenga tiempo, no. Hágalo hoy. Y va a ser algo, ¿cierto?, bien interesante de empezar a profundizar. Hay una pregunta que dice, Andrea dice, por favor, recomendar textos y qué es el mundo astral. Bueno, textos, mira, yo nunca he leído tantos libros. Hay un libro que se llama, mira, no me acuerdo si es el misterio de la Virgen del Carmen o algo así, o el libro amarillo.
yo voy a compartir, creo que Andrea, tú estás en el grupo del 2023, curso 2023, y ahí vamos a compartir algunos textos o libros. Bueno, así que está muy bien tu pregunta por ese lado. Y lo otro, ¿cierto? ¿Qué es el mundo astral? Allá íbamos ahora que ya tenemos la herramienta, el mundo astral es la quinta dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión, ¿cierto? Alto, ancho, largo. Todo tiene un volumen acá, ¿cierto? Es posible uno de tocar a través de los sentidos físicos. Pero hay un mundo que es el astral, es el mundo de las emociones, es el mundo de la eternidad. Se dice que allá no hay, ¿cierto? Ni futuro ni pasado, hay un eterno ahora. Por eso la eternidad. Ahora, ese mundo no es físico. Entonces, no tiene la realidad del mundo astral, no tiene esta cosa, ¿cierto? Celular, molecular, perdón, celular, ¿cierto? Que nosotros lo podemos tocar y que tiene una posibilidad de ser tocado por los sentidos físicos, sino que hay que experimentarlo con los sentidos internos. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, al astral tenemos que salir con nuestro mundo astral, con nuestro cuerpo astral. ¿Cuál es nuestro cuerpo astral? Nuestra alma, ¿cierto? Nuestra psiquis es, ¿cierto?, de naturaleza molecular que sí se corresponde con el mundo astral. Entonces, ese mundo astral es exactamente igual que el físico, pero no tiene esa misma densidad o no tiene esa densidad que el físico. Por eso uno en el astral puede atravesar una pared, por ejemplo, salir por el techo. Cuando se desdobla, hoy cuando se desdoble, haga el ejercicio. Cuando se dé cuenta que está soñando, lo que va a tener que hacer uno es dar un salto así con fuerza y salir y decir voy a atravesar el techo. Lo va a poder hacer. Y mañana nos cuenta, se lo aseguro, si usted lo hace, va a salir por el techo. Va a atravesar el techo. Si quiere pasar el brazo por la pared, usted dice, está loco. No, no, si lo va a poder hacer. Va a poder tomarse un dedo y extendérselo. Lo va a alargar. ¿Por qué? Porque el mundo astral tiene características moleculares y no está sujeto a las leyes del mundo físico. Por eso uno puede saltar y uno puede volar y atravesar, ¿cierto?, lo que parecieran paredes, que en realidad tienen una densidad distinta. Entonces, el mundo astral es una vibración distinta a la del mundo físico. Ahora, lo interesante es que uno lo compruebe, porque nosotros estamos llenos de teorías y personas que dicen una cosa y personas que dicen otra y bla, 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 y bueno, pero ¿cuál es la realidad? Y esa es la invitación, que nos volvamos revolucionarios, rebeldes y dejemos de creer y empecemos a experimentar, a vivenciar. De eso se trata este curso y para eso está hecho, para que cada uno se vuelva a sí mismo, ¿cierto?, un experimentador, un investigador y dejemos de creerle a las personas o a, ¿cierto?, a los libros, ¿sí? Entonces, cuando uno se empieza a desdoblar, se va a dar cuenta que en el mundo astral puede volar, puede viajar, puede ir. Hoy día mismo dice, voy a ir a ver a mamá, va y va a ir a ver a mamá. Basta que ponga en su mente uno la imagen de mamá, se concentre profundamente y sale del cuerpo. Basta que empiece a hacer sus mantras para poder desdoblarse en la noche y quedar desdoblado en la noche. ¿Por qué se habla de desdoblamiento? Porque el astral es un doble del físico, es a imagen, ¿cierto?, del físico, es una imagen doble. El físico, el cuerpo físico queda dormido y el astral, el cuerpo astral, que es el doble del físico, es cierto, su imagen, puede salir. ¿Y por qué astral? Porque podemos ir y visitar los astros. Porque en el fondo nos comunicamos, ¿cierto?, con todo, ¿cierto?, el mundo astral. Eso, evidentemente, cada vez que ya uno va teniendo manejo y disciplina y ya se utiliza conscientemente esta herramienta, puede moverse a donde quiera. Escúchenme bien, a donde quiera se puede mover con el astral. El astral es verdaderamente la herramienta de investigación. Por ahí Benja Nómade se unió a la transmisión de Instagram. Bienvenido, Benja.
Y por eso es interesante que nosotros seamos capaces de aprender a desdoblar astralmente, porque en el astral vamos a empezar a recoger mucha información de nosotros mismos, de nuestras vidas pasadas, de nuestras futuras vidas, de lo que estamos haciendo aquí, del por qué estamos aquí cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos ha tocado, pero no sabemos la razón específica del por qué estamos aquí. En el mundo astral, como dije, encontramos el futuro, el pasado, en un eterno presente. Por eso se habla del mundo de la eternidad. Entonces, cuando alguien se quiere transformar en un verdadero esoterista, cuando alguien se quiere transformar en un verdadero investigador práctico, no de libros, no de Google, dicen personas, es que estuve investigando un tema, ¿sí? ¿Y cómo lo investigaste? No, lo googleé. Esa es nuestra idea de ser investigadores. Oiga, no, si el Google lo inventaron unas personas. La verdad no está en el Google. La verdad no está en la red. En la red está lo que algunas personas quieren vendernos, ¿cierto? Nos quieren mostrar, nos quieren presentar. Hay muy poco que sirva de la red, de Internet. Muy poquitas cosas podrían servirnos. Pero en general, el mundo real está en nuestro propio mundo interior. Y una de las formas de acceder a nuestro propio mundo interior es desdoblarnos astralmente. ¿Por qué? Porque cuando uno se desdobla astralmente, tiene la oportunidad de desdoblarse hacia el mundo, hacia afuera, como también desdoblarse hacia el mundo interior de sí mismo. ¿Cómo se da cuenta uno? Por ejemplo, cuando uno se desdobla hacia afuera, uno es capaz de ver a las otras personas que están desdobladas con la conciencia generalmente dormida, y si uno salió conscientemente, se desdobló conscientemente, se dio cuenta y está fuera de su cuerpo conscientemente, ve su cuerpo físico ahí durmiendo, salió, va a poder ver los cordones de plata de esas otras personas que están desdobladas, pero inconscientemente. Pero se va a poder reunir con personas que están conscientemente del astral. Se puede poner cita en un lugar, acordar con el esposo, la esposa, la pareja, el amigo, en fin, lo que uno quiera, en tal lugar nos juntamos a tal hora. Ok. ¿Sirve? Claro que sí. Es un objetivo. Hablábamos al inicio, ¿cierto?, de los objetivos, que es importante tener objetivos para lograr desdoblarnos y que esas ansias, esas ganas de salir conscientemente nos coman, nos den, ¿cierto?, nos estimulen. Uno puede decir, oye, realmente quiero encontrar tal cosa que se me perdió. Esta es una cosa que muchas personas lo han podido vivenciar, ¿cierto? Se me perdió el manojo de llave. ¿A qué no se le ha perdido las llaves? Bueno, una persona se desdobla y pregunta por sus llaves, va y las encuentra en el astral y sabe dónde están. Porque el astral tiene una sensibilidad que nos permite conectar con todo en la medida que tengamos una buena concentración. Si una persona quiere investigar en qué vida está, cuál es el número de las 108 vidas que nos tocan, bueno, ¿cuál es esta de esas 108? Capaz que sea la 108, dice uno. Capaz que ya no me queda nada, o capaz que me queda menos, pero, o sea, me queda un poco más, pero ¿cuál es realmente la vida que estoy viviendo? Entonces, poder saber eso está en el astral. Hay mucho de lo que realmente es, ¿cierto?, el esoterismo que solamente está en el astral. Prácticamente ser esoterista, ser investigador consciente de los mundos internos es solamente para las personas que se empiezan a desdoblar y se mueven conscientemente en el mundo astral. Hoy día personas se llaman esoteristas porque leen cartas o porque leen libros o porque intelectualmente saben muchas cosas de cosas ocultas, que no son ocultas, las han leído de otros libros. Una persona realmente investigadora, una persona seria, así que de verdad se mete en el asunto, investiga por sí mismo, pero en este mundo astral. Esto no es para todo el mundo. Hay que tener una intensidad espiritual importante, hay que tener un ánimo y una búsqueda realmente profunda para
meterse a ser investigador del mundo astral, y eso es lo que estamos todos invitados. Por alguna razón estamos interesados en estos temas. O sea, no a todo el mundo le interesan estos temas, y de las personas que le interesan estos temas, no todo el mundo se atreve a investigar. La mayoría prefiere quedarse con escuchar o con leer, pero no le da el coraje de decir, yo lo voy a hacer. Esa es la invitación, a que tengamos el ánimo de empezar a experimentar. Dice una pregunta de Tiernas Babosas. Ahí está Cla Yáñez, parece, ¿cierto? Bienvenida, Yáñez, Claudia debe ser, ¿cierto? Tiernas Babosas dice, qué bonito solo pensar que existe otra realidad que solo esto de lo que hoy uno vive, la casa, el trabajo, las noticias, la familia, etc. Claro, es que esto es la apertura a comenzar a salirnos de esta dormidera, de donde, ¿cierto?, de la casa al trabajo, del trabajo la reunión familiar, que nos juntamos con los amigos, que nos tomamos una cosita, que luego dormimos, nos levantamos, luego a trabajar, y bueno, ¿y luego qué? No, es que viajé a México, Estados Unidos, que me fui a tal. Bueno, pero, oye, si cuando uno se desdobla, puede ir así a cualquier lugar, conocer y experimentar de una manera distinta las cosas. Y sobre todas las cosas, la invitación a empezar a conectar con aquello que realmente nos haga crecer interiormente. Ingrid Cardemil se une también, bienvenida, saludos también Ingrid. Entonces es importante que comencemos a darnos cuenta que hay un mundo mucho más grande, pero que está más allá de estas cosas comunes, como bien pregunta Tiernas Babosas. De estas cosas que nos tienen tomada la vida, pero que finalmente nosotros no estamos siendo dueños de nuestra vida. Cuando empezamos a desdoblarnos, vamos a empezar a experimentar una serie de ciertos fenómenos. Uno de estos fenómenos es que vamos a poder ver nuestro cuerpo físico ahí desdoblado. Es decir, el cuerpo físico queda por allá en la cama y nosotros vamos a estar fuera. Y uno va a poder ver su propio cordón de plata conectado con ese cuerpo físico allá. Uno lleva la mirada aquí a la altura del ombligo y va a ver su cordón de plata. Esto muy bien lo relataba Lobsang Rampa en el libro, ¿cierto?, que se llama El cordón de plata. Explica muy bien Martes Lobsang Rampa todo el fenómeno, ¿cierto?, del mundo astral y cómo también se sucede. A propósito de lo que preguntaba Andrea, de libros, ¿cierto?, textos que pueden consultarse. Ahí hay un autor y un libro, ¿cierto?, muy interesante para darnos una idea de que esto no es fantasía, ¿sí? Los budistas, originalmente, los que son esoteristas, porque no todas las personas que practican el budismo son esoteristas, pero los que son esoteristas manejan el desdoblamiento astral e investigan, y toda aquella persona que quiera crecer interiormente, es importante que aprenda a salir conscientemente en astral para que comience a visitar los templos de la Logia Blanca. Sí. Los templos de la Logia Blanca existen solo en el mundo astral. Aquellas personas que digan que, ¿cierto?, físicamente en tal lugar hay un templo de Logia Blanca, es sospechoso, porque realmente la vibración del planeta está tan mal que generalmente ya no hay lugares, ¿cierto?, de la Logia Blanca hoy, salvo que alguien tenga la conciencia muy despierta y sepa dónde, y probablemente ese templo esté en la cuarta dimensión o en la quinta dimensión, ¿sí? Entonces, para dejar de vivir de engaños y para convertirnos en esoteristas, es imprescindible aprender a salir conscientemente en astral. Los primeros pasos son estos para poder meternos. Luego, cuando una persona va adquiriendo más capacidades, puede salir de manera cada vez más voluntaria, pero aún más, cuando empiece a transmutar su energía creadora sexual en pareja, va a empezar y va a lograr poder crear su propio cuerpo astral solar. Porque hoy día nosotros tenemos, ¿cierto?, lo que podemos llamar un cuerpo astral de tipo lunar, es decir, que está utilizado por el ego en general, salvo estas experiencias que empezamos a hacer conscientemente, ¿cierto? Y que también se mueve en hasta cierto límite. Pero cuando una persona, a través del trabajo de la transmutación sexual, empieza, ¿cierto?, a crear su cuerpo astral solar,
le permite movilizarse conscientemente cada vez que lo desea, prácticamente sin mantra, sin nada, va a poder acostarse y ya por voluntad, por concentración, salir de su cuerpo y trasladarse donde lo desee. Eso es parte de lo que explicamos también en el curso, cómo se crean los cuerpos, cómo se desarrolla el Kundalini, cómo se hace ascender la energía creadora sexual y cómo se van creando los cuerpos astral, mental, causal, ¿cierto?, de tipo solar. Eso es lo que hace realmente un esoterista, una persona verdaderamente, ¿cierto?, que busca su despertar de la conciencia, no porque leyó un libro, no porque le dijeron, no porque le dieron un título, ¿cierto?, usted ahora está despierto conscientemente, no. Mucha gente dice, no, es que ahora estoy consciente, ahora estoy despierto, dice. Y lo dice como que se hubiera comido, ¿cierto?, un completo y ya quedé consciente ahora. ¿Por qué? Porque le pasaron un par de experiencias en su vida, no sé qué, y ya... No, el despertar de la conciencia es algo bastante más serio que eso. Y requiere un trabajo bastante decidido y definitivo. Y uno de los pasos de todo esto es aprender a moverse astralmente. Si uno aprende a moverse astralmente y empieza a eliminar el ego, que es lo que estamos, ¿cierto?, enseñando en el curso, va a empezar a desarrollar realmente su conciencia de una manera objetiva, no subjetiva, no por creencia, no por simple ánimo, sino que objetivamente va a empezar a tener lucidez, porque esa es la objetividad de la conciencia, que empieza a tener lucidez, claridad en el día y en la noche está despierta la conciencia. ¿Cómo sabe uno que está dormida la conciencia? Porque uno se acuesta y lo único que sabe es que al otro día despertó y no sabe ni mucho dónde estuvo, ni qué soñó, ni trae recuerdos muchas veces. Esa persona está, su conciencia, dormida en el día y su conciencia, por lo tanto, sigue dormida en la noche. El ejercicio es empezar a despertar en el día y se va a dar cuenta que empieza a despertar en la noche. ¿Por qué? Porque empieza a vivir directamente lo que está en el astral. Entonces, propósito, sí o sí ahora, meternos a practicar los mantras para salir conscientemente hoy del cuerpo. No lo deje para mañana, hágalo hoy mismo. Elija de los mantras que vimos, de los 5, elija uno, lo vocaliza, luego lo lleva mentalmente, ¿cierto?, a su interior y se duerme haciendo su mantra y va a verse desdoblado en la noche. Por favor, cuéntenos mañana si lo logró. Y no pare de practicarlo hasta que lo logre. Ese es el primer paso. Atrevernos a practicar y salir de una vez de la dormidera en que estamos metidos. ¿Sí? Bueno, este curso, ¿cierto?, que es gratuito, que es abierto para toda la comunidad, lo transmitimos habitualmente por Instagram y por YouTube. Lo hacemos los días sábados y domingos. Sábado a las 10 de la mañana, domingo a las 10 de la mañana, hora de Chile. Si alguien está interesado en participar del grupo, ¿cierto?, donde comunicamos, es un grupo de WhatsApp, donde comunicamos la información, ¿cierto?, respecto al curso, puede escribirme, ¿sí? Mi nombre es Omar y el número es el más 569 99 60 3506. Escribe ahí, nos cuenta, oye, vi la clase, me interesó, quiero participar del grupo de WhatsApp, lo integramos al grupo de WhatsApp y luego, ¿cierto?, con eso, ya poco a poco le vamos haciendo llegar también más información que le ayude, le hacemos las invitaciones para que participe de las prácticas que hacemos todos los días, a las 7 de la mañana, los días de lunes a viernes, por Meet. Como es por Meet, el enlace lo compartimos en el mismo grupo. Y los fines de semana, sábado y domingo, lo hacemos a las 8 de la mañana, también por Meet. Y en la semana tenemos una actividad hasta hoy que estamos haciendo, que es de fogueo, que es para preparar personas para que puedan compartir este conocimiento con otros, porque la idea es que se disemine, que se comparta lo más posible, que no quede aquí, ¿cierto?, atrapadito en unos pocos, ¿no?, que llegue a la mayor cantidad de personas, y para eso hay que prepararse, para eso son los fogueos. Bueno, entonces el curso es gratuito, son 75 clases gratis. Nosotros no tenemos fines de lucro, no tenemos ningún interés
en nada a cambio, solamente queremos compartir. No tenemos, ¿cierto?, mayor interés que compartir. La única búsqueda. ¿Y por qué? Porque en realidad no hay mayor retribución que dar. Es decir, realmente el beneficio está en que damos. ¿Y qué damos? Compartimos lo que a nosotros nos ha hecho bien, nos ha servido. Cuando uno, ¿cierto?, tiene algo bueno y lo comparte porque en realidad le ha hecho bien. Y listo. Y el otro verá si lo toma o no. Todo en libertad, no pasa nada, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos compartir esta información y por eso mismo, si tú conoces a alguien que esté interesado, ¿cierto?, interesada en el curso, que le pueda llamar la atención, invítelo. Y, bueno, que cada uno vea, ¿cierto?, si le sirve. La idea es que puedas recibir todo el curso y sobre todas las cosas que lo recibas y lo practiques. Porque la única forma de que esto tenga sentido es que uno lo vivencie en sí mismo, lo practique, lo haga, ¿cierto?, parte de uno, porque si no, entonces se queda como una teoría más, una cosa linda, bonita, entretenida, más no ha provocado ningún cambio en mi propia psiquis, en mi propio interior. Entonces se perdió ese tiempo, esa posibilidad. Entonces, ahí está la información a practicar, a vivenciar y a despertar la conciencia, pero de verdad, objetivamente, no, ¿cierto?, con esa idea de que estamos despiertos porque hablamos de, no sé, pues hay gente que habla de los Illuminati, habla, ¿cierto?, de las vacunas o habla de los grupos de poder y por eso piensan que están despiertas su conciencia. No, eso es información nomás, nada más que información. Despertar la conciencia es algo muy serio. Adquirir, ¿cierto?, un grado interno de desarrollo es algo muy delicado y no tiene que ver con las cosas de afuera. No tiene que ver con las cosas de afuera. Solo tiene que ver con la capacidad que yo voy adquiriendo, cada uno va adquiriendo de descubrir y transformar su propio mundo interior. ¿Cómo reaccionamos con los demás? ¿Somos honestos? ¿Cómo está, ¿cierto?, en los celos? ¿Cómo está la envidia dentro de nosotros? ¿Sentimos, ¿cierto?, simpatía por todo el mundo? ¿Por qué nos caen mal algunas personas? Etcétera, etcétera. Hay muchos fenómenos de nuestra psiquis que desconocemos, somos ignorantes. La invitación, ¿cierto?, a través de este curso es que aprendamos a indagar y profundizar en nuestro interior de manera definitiva y cambiar, si es que así lo queremos, para cumplir realmente los designios del ser. Eso. Estimadas, estimados, un abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Los esperamos mañana a las 10. La clase de mañana se llama La dualidad. Vamos a hablar de un fenómeno maravilloso de cómo se procesa, ¿cierto?, todo el trabajo interno, ¿cierto?, a través de este concepto que es la dualidad, que es parte del origen y también del fin. Lo vamos a explicar para que se comprenda cómo se hace este trabajo sobre sí mismo de manera, ¿cierto?, macro, cómo se desarrolla. Gracias a ti también, tiernas babosas, un abrazo, muchas gracias. Y a todos y cada uno, un abrazo también, que tengan, como dije, un muy buen fin de semana. Y los esperamos mañana a las 10 en Instagram y YouTube. Ahí dejé mi nombre, voy a anotar también. Gracias a ti, Andrea, también. Un abrazo, que esté muy bien. Voy a poner mi número y mi nombre en Instagram. Omar, sí, y el número es el más 56 999 60 35 06. Ahí está. Dudas, consultas, las pueden ir dejando allí. Ahí se unió 100 prepuerpa. No lo entiendo. Bueno, siempre prepuerta. Prepuerpera. Siempre prepuerpera, mira. Gracias, Elian, también. Chao, dice. Chao, chao, Elian. Y nada, ahí se pueden contactar y podemos profundizar, ampliar y complementar esta información. Benja dice, estoy en el trabajo, no puedo seguir en la tarde, lo voy a ver en forma completa. Perfecto, Benja. Así es la actitud, ¿sí? No claudicar, no dejarse apabullar. Así que si no puede en un minuto, lo ve después. Maravilloso. Cualquier duda, consulta, igual me puede escribir, Benja, y ahí nos aclara. Bueno. Y siempre puerpera, por favor, vea la clase, ya estamos terminándola, pero la puedes ver, va quedando ahí en el Instagram colgada y la pueden, ¿cierto?,
revisar, para enterarse de qué se trata y participar. Gracias a ti, con mucho gusto, Benjamín. Abrazos, fuerza y vamos por un cierto éxito en el día. Que estés muy bien. Chao. Muchas gracias.